Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían. Sí, ponelo allá, por favor. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba ¿dónde? En lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a quién, y a tu descendencia. Será tu descendencia como ¿qué? Como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden tomar sus asientos. Hoy quiero hablar, amados hermanos, bajo el tema de engaño a herencia. Jacob fue un hombre escogido por Dios. Algunos de los que están acá conocen la historia de Jacob. Y quiero comenzar diciendo que Jacob fue un hombre escogido por Dios. Vean, cuando su mamá estuvo embarazada, dice la Sagrada Escritura nos cuenta que su mamá estuvo embarazada de gemelos, y en ella estaba Esaú y Jacob. Y de pronto ella consulta a Jehová Dios y le dice, y recibe por profecía de parte de Dios, le dice: 2 naciones hay dentro de ti. 2 naciones hay dentro de ti. Recibe esta profecía de parte de Jehová, donde le dice: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Vea, esto es algo que no lo decidió Jacob. Esto no es algo que decidió Jacob, sino que fue algo que Dios lo decidió. Fue algo que Dios lo decidió por él, por Jacob. Él no lo decidió. Este futuro era un futuro que Jehová Dios ya tenía trazado para él y para su descendencia. Y sabe, amado hermano, la historia nos cuenta que Jacob, en un momento Jacob se vistió como Esaú. Ustedes conocen la historia más que yo. La historia cuenta que Jacob se vistió como Esaú, y ¿sabe qué fue lo que hizo? Engañó a su padre. Engañó a su padre y se llevó la bendición del papá, que era para su hermano. Y sabe, obviamente, esto provocó la ira de su hermano. Esto provocó la ira de Esaú, de tal manera que quería matar a su hermano. Y sabe, Jacob tuvo que salir huyendo. Jacob tuvo que salir huyendo y dirigirse a las tierras de Labán, su tío. Más atrás nos muestra la historia donde leímos. Tuvo que huir a las tierras de Labán, su tío. Y sabe, la palabra de Dios nos relata claramente que mientras él iba en el camino, que mientras Jacob se dirigía en el camino, vea, yo me imagino que en el momento que Jacob estaba huyendo de su hermano, porque lo que su hermano quería era matarlo, yo me imagino que en algún momento Jacob debió haber sentido culpabilidad. ¿Por qué? Porque él tuvo que salir de la tierra de su padre y tuvo que salir como un fugitivo. Quizá él no pensó que las consecuencias iban a ser tan
tan grandes. Y como el hermano quizás era todo deschavetado, digo yo, porque vendió su primogenitura por unos platos de lentejas. La hermana habló el miércoles, ¿verdad que sí? Entonces era todo deschavetado, ¿no? Tenía hambre, por hambre vendió su primogenitura. Entonces, amado hermano, yo me imagino, yo siempre que leo la palabra de Dios, yo me hago panoramas en mi mente y comienzo a imaginarme la historia y la hago mía. Entonces yo puedo imaginar que Jacob en algún momento debió haber sentido culpabilidad. ¿Sabe por qué? Porque lo que él había hecho no estaba para nada bien. Lo que él había hecho no fue algo bueno. Y tuvo que salir huyendo de la tierra de su padre. Y sabe, Dios permite que ocurra esta persecución sobre él. Dios permite que su hermano lo persiga. Vea, claramente son consecuencias de sus actos. Entonces, este hombre, Jacob, tuvo que salir huyendo de la tierra de su padre, de la casa de su padre, y tuvo que salir exiliado, fugitivo. Y vea, Jacob en sus inicios, quiero que usted ponga atención a esto. Jacob en sus inicios, mientras él huía de su hermano, él no entendía que mientras más fuerte era la persecución contra él de su casa, más rápido lo aceleraba a los propósitos que Jehová Dios había trazado sobre él. Jacob, amado hermano, no entendía que mientras más ocurría la persecución, obviamente su hermano lo quería matar por lo que hizo. No fue algo bueno. Pero lo que él no entendía es que mientras más esto pasaba, mientras más ocurría esta persecución en su casa, es decir, como que los propósitos como que se estaba acelerando a que los propósitos de Dios se cumplieran sobre su vida. Y quiero agregar esto, amado hermano, usted y yo tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios, y tenemos que entender que lo que Dios permite en tu vida y en mi vida muchas veces ya fue supervisado por Dios. Lo que ha acontecido en tu vida, en tu pasado, ya fue supervisado por Dios. Y si Él permite que ocurran muchas cosas en tu vida, es por la única forma de que Dios quiere llevarte a un lugar. Y todo esto que estaba aconteciendo en la vida de Jacob, Dios le estaba permitiendo, porque era la única forma, escuche bien, era la única forma de llevar a Jacob a la transición que Dios quería. Era la única forma de Dios llevar al cumplimiento del propósito. Así que repito nuevamente, usted y yo debemos descansar en Jehová. Usted y yo debemos aprender a descansar en la soberanía de Dios, y tenemos que aprender a decir en todo tiempo: si Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Son las palabras que tienen que estar sobre nuestra boca, las palabras de Job. Ya usted conoce la vida de Job. Y fueron sus palabras, amado hermano, ante todo lo que le estaba aconteciendo, que fueron también cosas terribles. Ante todo lo que aconteció sobre su vida, fueron las palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y ve, hermano, Jacob sale de su tierra.
Jacob sale de su tierra, huye. Y él sin saber se estaba dirigiendo a un lugar donde Dios lo iba a prosperar. Él sin saber se estaba dirigiendo a un lugar donde iba a ser prosperado, donde iba a ser bendecido por Dios. Pero él en su inocencia, él sin tener conocimiento de que Dios lo estaba guiando. Era Dios quien lo estaba guiando. ¿Para qué? Para el seguimiento del pacto que tuvo Jehová Dios con Abraham. Abraham, su abuelo. Y dice claramente en la palabra, en el versículo 10, que lo acabamos de leer, en el versículo 11 dice, y llega a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Se acostó sobre una piedra. Y he aquí, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Prácticamente él, sin saber, estaba huyendo, pero más sin embargo Dios lo estaba dirigiendo al lugar donde iba a ser bendecido. Aquí Jehová Dios le habla de bendición. Vea, le está hablando de bendición a un hombre que está siendo atribulado. Le está hablando de bendición a un hombre que está pasando un proceso. Le está hablando de bendición a un hombre que está pasando consecuencias. Está pasando por proceso. Un hombre donde no sabe cuál va a ser su futuro. Y cuando este hombre logra hablar con Dios, cuando él logra hablar con Dios, vea, ni siquiera Jehová Dios le menciona la persecución que estaba pasando. Ni siquiera Jehová Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te protejo. Ni siquiera Dios le dice, ¿sabes qué? Hay ángeles de guerra cubriéndote. Jehová Dios tampoco le dice, no tengas miedo. ¿Sabes lo que le dice Jehová Dios? Le dice, mira hacia el frente. Mira hacia el futuro. Léalo usted. Mira hacia el futuro. Lo que tengo contigo y tu descendencia es lo que Jehová Dios le estaba tratando de mostrar a Jacob. Los planes que él tenía a futuro. Los planes que Dios tenía a futuro. No, ahí no le está hablando del problema que le estaba pasando en ese momento. ¿No le pasa que cuando usted está pasando momentos difíciles y le dice a Dios, Jehová, Señor, necesito que me hables acerca de este problema que estoy atravesando? Necesito que me hables acerca de este problema difícil que estoy atravesando. Y cuando Él te habla, Él no te dice de cosas que tú pediste. Él no te habla de cosas que tú pediste. Señor, necesito que tú hables acerca del problema que estoy viviendo ahora. Necesito que hables acerca del problema que estoy viviendo en mi casa. Y el Señor le dice, te hablaré de lo que vas a vivir. Te hablaré de lo que vas a vivir para que entiendas que ese presente, el que estás viviendo, no es el final. Te hablaré a futuro. ¿No le pasa que cuando de repente alguien
Dios habla acerca de ti y dice, serás bendecido, pero si no tengo dónde caer muerto. Y irás a naciones y muchas almas vendrán sobre ti. Ay, pero si supiera que para hablarle al vecino tiemblo. ¿Entienden lo que quiero llegar? Dios te habla a futuro. A futuro, los planes que tiene para ti. Es que Él no ve el presente. Él no ve quién tú eres. Él no ve si puedes, si tienes o puedes. Él no ve eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios capacita al que llama. ¿Sí o no? Dios capacita al que llama. Y entonces, amado hermano, viene y Dios le está hablando a un hombre que está pasando una aflicción. Y le dice, serás bendecido. ¿Y sabe dónde dormía Jacob? Sobre una piedra. No había dónde. Estaba fugitivo. Entonces, ¿qué tenía este hombre? ¿Qué tenía? No tenía nada. No tenía nada. Mas, sin embargo, estaba en el lugar de bendición. Él no lo sabía, estaba en el lugar de bendición sin él saberlo, sin él entenderlo. Pero Dios viene y le muestra a futuro, esto es lo que yo tengo para ti. Así que yo no sé lo que tú estás viviendo ahora, pero déjame decirte que lo que estás viviendo ahora quizás sea una aflicción, eso es temporal. Repito nuevamente, eso que estás viviendo ahora es temporal, porque a donde Dios te dirige es algo estable, es algo permanente, amado hermano, porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Usted tiene que comprender esto. Jehová Dios le dice a Jacob, ¿sabes qué? Mira hacia el frente. Mira hacia el frente, no mires tu pasado, porque él hizo mal, ¿sí o no? Estuvo mal lo que hizo. Mira al frente, dirígete, avanza. Y sabe, amado hermano, y le dice Jehová Dios, le dice claramente a Jacob, le dice, necesito que tú avances. En otra versión, necesito que tú avances. Vea, este hombre estaba siendo perseguido, como lo mencioné al principio. Estaba siendo perseguido y cuando él logra hablar con Dios, Dios le habla de expansión. Estaba siendo perseguido, estaba siendo atribulado, lo voy a decir nuevamente, estaba pasando un proceso difícil, huyendo de la tierra de sus padres, donde él creció, donde él vivió, donde él tenía quizás su herencia. Y de pronto viene y Dios le habla, cuando está huyendo, Dios le habla de expansión, Dios le habla de prosperidad, Dios le habla de crecimiento. ¿A quién? ¿A quién le habla de crecimiento? ¿A alguien que no tiene? ¿A alguien que no tiene? ¿A alguien que duerme en él? En el suelo. ¿Sobre una? A alguien que mira a la izquierda y no hay nadie. A alguien que mira a la derecha y no hay nadie. Prácticamente estaba solo. Y Dios le dice, así como estás solo, así como estás solo, yo seré Jehová Dios, el que te extenderá. Así como estás solo, yo seré el Dios que te voy a expandir al propósito que yo he trazado para ti y para tu descendencia. Y le dice, y tu descendencia será tanto que será como el polvo de la tierra.
Estaba casado. Ni por su mente. ¿Tenía hijos? ¿A dónde? Donde estaba no había nada. Es como la promesa que le dio a Abraham. Jehová Dios, ayúdeme, hermano Frank, ayúdeme, porque a mí se me va. De pronto le dice Jehová Dios, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, así es. Haré de ti una nación grande. Así es, no me estoy equivocando. Haré de ti una nación grande, le dice Abraham. Y tu descendencia será como las estrellas. ¿Ves? No me están ayudando. Como las estrellas. ¿Y sabes quién era la esposa de Abraham? Gracias. Será una abuelita. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente. No, ese no. La de Abraham, la promesa que le dio a Abraham. Bueno, tu descendencia será como las estrellas. ¿Y sabe quién era la esposa? Gracias, hermana. Era estéril. Era una mujer ya avanzada en edad. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista razonable, lógico, secular, como que ahí no hay nada. A tal punto que cuando recibió esa palabra de parte de Jehová Dios, Sarai se rió a carcajada. ¿Cómo? ¡Ah! Así que, amado hermano, usted tiene que saber, amado hermano, que Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú avances. Jehová Dios quiere que tú te enfoques. Enfócate en donde estés. ¿Sabes qué? A Satanás no le importa dónde tú estás. A Satanás le importa dónde tú te diriges. Voy a decirlo nuevamente porque no entendieron. A Satanás no le importa tu presente. A Satanás le importa tu futuro. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe lo que hay dentro de ti. Sí lo sabe. Satanás sí lo sabe. Y va a luchar de una y mil maneras a alejarte. ¿De dónde? De los propósitos de Dios. Satanás va a luchar de una y mil maneras a alejarte de la cobertura de Dios. Porque sabe que tú teniendo la cobertura de Dios puedes causar estragos en el mundo espiritual. Él lo sabe, amado hermano. Él te conoce, aunque tú no lo entiendas. Porque muchas veces nosotros no comprendemos. No comprendemos como Jacob. Jacob no entendía que donde él estaba pisando el lugar de bendición. Mi alma alaba a Jehová. Así que a Satanás no le importa dónde tú estás. A Satanás no le importa lo que tú tienes. A Satanás no le importa. ¿Sabes lo que a él le turba, amado hermano? Lo voy a decir nuevamente. A Satanás le turba dónde tú vas a vivir, a dónde tú te diriges hacia los propósitos de Dios. Porque Dios ha establecido algo grande para ti. Porque Dios ha establecido un propósito maravilloso para ti. Y lo voy a decir nuevamente, los planes de Dios son de bien y no de mal para su pueblo. Yo no sé si usted lo toma. ¿Sabe? Dios no depende de ningún sistema de gobierno. Dios no depende de ningún sistema de gobierno para bendecirte. Así que si usted ha recibido la palabra de parte de Dios que vas a ser bendecido, créeme que así será. Aunque vivas en un lugar donde es desértico, donde no hay nada, donde aparentemente no hay fruto, es árido, ahí vas a ser bendecido. Porque Dios no depende, amado hermano, de ningún sistema de economía, ningún sistema de gobierno.
no. Es decir, Dios no necesita materia para crear materia. Dios no necesita dinero para bendecirte. ¿Sabe? Cuando Jehová Dios le hizo la promesa a Abraham y buscó, vea, la palabra de Dios dice en Hebreos, Él le hizo la promesa a Abraham y sabe, la promesa de la que estamos hablando, le hizo la promesa a Abraham y buscó por quién jurar. Buscó por quién jurar y no habiendo nadie superior a él, dijo: juro por mí mismo, de cierto te digo que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y si Jehová dijo: juro por mí mismo, es porque la palabra de Dios es confiable y es segura y es eficaz. Amén. Así que yo tengo que decirlo, amado hermano, que si Dios te trajo aquí, va a ser para sacarte de la realidad que se ha empoderado de tu mente. Porque muchas veces nosotros decimos: pero es que mi realidad es otra. Pero es que mi realidad es otra. Veme cómo estoy. No tengo nada, no tengo a dónde. No tengo esto, no tengo plata. ¿Cuál? Repito nuevamente, es que lo tengo que repetir. Dios no necesita dinero para bendecirte. ¿Lo crees? Dios no necesita darte dinero para bendecirte. ¿Lo crees? ¿O necesitas plata para sentirte bendecido? Si necesitas plata para decir que estás bendecido, necesitas pasar a este lugar y arrepentirte. ¿Sabe, amado hermano? Dios no necesita de recursos para bendecirte. Y sabe, usted tiene que entender y tiene que pegársele aquí en la mente que así como Dios estableció un propósito para Jacob, donde él no lo entendía, donde él ni siquiera tenía la mínima idea. Asimismo, usted tiene que comprender que asimismo Dios lo trajo a este lugar para sacarte de la realidad que muchas veces a nosotros nos tiene esclavizados. ¿Cuál es la realidad? Que muchas veces nosotros nos ponemos límites. ¿Cuál es la realidad? Que muchas veces somos nosotros los que nos ponemos límites. Somos nosotros los que nos hemos dicho: yo creo que hasta aquí he llegado. Yo pienso que es hasta aquí que he llegado. Nosotros mismos nos ponemos límites y muchas veces ay, me establecí una meta, voy a tener una casa, yo creo que es que ya ni voy a alcanzarlo. Me inscribí en tal carrera, ay, pero es que la cosa está difícil, yo creo que ni la voy a terminar. Pero es que cuando ya comienza la parte fuerte, la parte difícil, es como cuando se inscriben en el liderazgo. Ay, pero es que ya comenzó la parte difícil, ya como que Y no solamente en el liderazgo, hay muchos jóvenes que se inscriben en carreras y ni siquiera la terminan. Porque pasan por la parte difícil ya como que, ay no, qué pereza. Se proponen un objetivo, ¿y quiénes son los que se limitan? Nosotros mismos nos limitamos. Y es que yo creo que no voy a llegar a la meta. Y es que yo creo que no voy a terminar la carrera. ¿Y sabe qué? Dios te trajo aquí para hablarte de tu sueño. Dios te trajo aquí para hablarte de tus sueños, para hablarte del futuro, para hablarte de lo que Él tiene destinado para ti y para tu familia, para tu descendencia. La realidad que estás viviendo ahora no es el final.
La realidad que estás viviendo ahora no es el final. Así que no tienes que permitir que tus decisiones sean guiadas por tus emociones. No tienes que permitir, amado hermano, que tus decisiones sean guiadas por tus emociones. Y que tus palabras sean guiadas por tus emociones. A partir de ahora, tus emociones tienen que ser alineadas con la palabra de Dios. A partir de ahora, tus emociones y tus sentimientos tienen que estar alineadas a la palabra del Dios Todopoderoso. Yo no sé lo que el diablo dijo sobre ti. Yo no sé lo que Satanás ha dicho sobre ti, pero sí sé lo que Dios ha dicho sobre su pueblo. Sí sé lo que Dios ha declarado sobre tu mañana. Yo sí sé lo que Dios ha declarado sobre mi mañana. Y Él ha dicho, yo te extenderé, yo te multiplicaré, yo haré que aumentes, yo haré que tú crezcas. Y cuando hablo de crecimiento, estoy hablando de un crecimiento espiritual, pleno, completo, según a la voluntad de Dios. Eso es lo que Jehová Dios quiere, que tú te levantes, que tú te levantes, que tú crezcas, que tú te extiendas. Dile al que está a su lado, extiéndete. Extiéndete. Y para extenderte, tienes que darle la espalda al pecado. Ay, no, ahí sí que no, hermana. Tienes que darle la espalda al pecado y tienes que sacudirte del polvo para poder avanzar. Porque si no vamos a estar dando vuelta en el mismo sitio. Vea, la mayor parte de la vida de Jacob estaba caracterizada por conflictos. Si usted lo lee con detenimiento, la mayor parte de la vida de Jacob estaba caracterizada por conflictos. ¿Sabe por qué? Porque Jacob en ocasiones luchó por obtener bendiciones a través de sus propios medios. Trató de obtener bendición a través de sus propios medios. ¿No le parece conocido eso? ¿Y sabe qué? Ya Dios había prometido antes de que naciera Jacob que él heredaría la promesa. Mas sin embargo, él se desesperó. ¿Ah? Él se desesperó. Muchas veces, amado hermano, la realidad nos ciega. La realidad en la que nosotros vivimos a veces nos ciega, nos hace creer lo que Dios no ha dicho sobre ti. Nos hace creer lo que Satanás ha dicho sobre ti y lo que Dios no ha dicho sobre ti. Y ¿sabe qué? Muchas veces la realidad nos hace adaptarnos a un estilo de vida que Dios no quiere. Es decir, nos vuelve conformistas. Y muchas veces decimos, no lucharé más, no seguiré, porque yo creo que no lo voy a alcanzar, porque esta es mi realidad. Esta es mi realidad. No, esa no es tu realidad. Tu realidad es otra. ¿Sabe qué? Jacob pudo haberse, en el momento que Jacob estaba huyendo de su casa, de su parentela, él pudo haberse tirado a morir. Jacob pudo haberse tirado a morir y decir, hasta aquí llegué, porque mi hermano me está siguiendo para matarme y en algún momento me va a alcanzar el loco ese. Y él pudo se pudo haber echado a morir y decir, hasta aquí llegué. Pero ¿sabe qué? Dios lo intercepta a mitad del camino. Dios lo intercepta antes de llegar a la tierra de Labán.
Dios lo intercepta antes de llegar a la tierra de Labán. ¿Sabe por qué? Porque necesitaba mostrarle lo que él tenía para él. Porque la realidad de Jacob pintaba un cuadro de derrota. La realidad de Jacob, amado hermano, pintaba claramente un cuadro de derrota, un cuadro de no puedo, un cuadro de hasta aquí llegué. Pero Dios lo intercepta a mitad de camino y ¿sabe qué? Lo cambia a mitad de camino y él le muestra lo que tiene para él. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? De cambiarle la mentalidad. Porque antes de recibir la bendición tenía que haber un cambio de mente. Tenía que haber un cambio de mente. No vas a, escuche bien, tengo que añadir esto. Si tu mentalidad no cambia, no va a llegar el momento en que vas a recibir la bendición que Dios tiene preparado para ti. Primero tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber una metanoia completa, un cambio de mentalidad rotundo. Porque muchas veces esperamos recibir la bendición con la misma forma de pensar. Con aquella negatividad, con aquella mediocridad, con aquella conformidad, con aquella comodidad. No. Dios se le aparece a mitad del camino a Jacob y le dice, ¿sabes qué? Pon la mirada hacia donde vas, mira hacia el frente. Porque lo primero que Jacob vio quizás fue en lo natural. ¿Qué es lo que miraba en lo natural? ¿Qué es lo que miraba en lo natural? Lo único que había era piedra, polvo, nada. Donde él estaba, ni siquiera sabía a dónde ir, por dónde coger. Ya sabía él que iba a la tierra de su tío, Labán. Pero en ese momento él estaba confundido. Así que en lo natural, ¿qué fue lo que él vio? Nada. Pero él comenzó a tener contacto con el mundo espiritual. Él comenzó, escuche bien, él comenzó a ver en lo espiritual. Y la palabra de Dios dice que él comenzó a ver ángeles. Ángeles que subían y bajaban. Amado hermano, hay un cambio que viene del cielo. Yo no sé si usted lo cree, pero hay un cambio que viene del cielo. Hay una sanidad que viene del cielo. Hay un milagro que viene del cielo. Pero antes tiene que haber un cambio de mentalidad. Tienes que dejar tu realidad afuera. Porque si Dios te dice serás bendecido, créeme que sí. Si Dios te dio la palabra que serás bendecido, lo serás. Tiene que haber primero un cambio de... Así que Dios te trajo a este lugar para que cambies de mente. O ahí ya no. Dios te trajo a este lugar para que cambies de mente. Dios te trajo a este lugar para decirte, ¿sabes qué? Despierta, despierta, porque tu realidad no es tu verdad. Tu verdad es mi palabra. Tu verdad es mi palabra. Y quiero añadir esto. Quiero añadir esto, amado hermano. Quiero que usted me escuche bien. La tierra donde estaba Job, la tierra donde estaba Jacob, la tierra donde estaba Jacob no era una tierra buena. No era una tierra buena. La tierra donde estaba Jacob, amado hermano, no era una tierra buena para sembrar.
El lugar donde él estaba era un lugar donde había mucha piedra, donde no había nada, lo único que había eran pedregales. Así que donde él pensó que no había nada, escuche bien, donde él pensó, donde no hay nada, donde él pensó que todo se estaba terminando ahí, es ahí donde donde iba a ser la tierra que la iba a recibir por herencia. Toda esa tierra la iba a recibir por herencia. ¿Y sabe qué? Era una tierra donde no se podía sembrar, donde no había nada. Pero ¿sabe qué? Dios la iba a bendecir a su favor. Dios la iba a bendecir a su favor. Es decir, Dios iba a hacer que esa tierra donde no se podía sembrar, que iba a ser una tierra fructífera. Fructífera. ¿Para quién? Para él y su descendencia. Escuche bien, la tierra de su proceso iba a ser la tierra de su bendición. La tierra donde pasó el proceso iba a ser la tierra de su bendición. La tierra de sus lágrimas iba a ser la tierra de sus risas. La tierra donde era estéril, donde no se podía sembrar, iba a ser una tierra fructífera. Así que comencemos a declarar, amado hermano, que nuestra tierra está a punto de convertirse en tierra de bendición. Comencemos a declarar que nuestra tierra está a punto de declararse una tierra de bendición, una tierra de multiplicación. Aleluya, póngase de pies. Gloria sea al Señor. Tenemos que aprender a recibir las promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios en las Escrituras y tenemos que recibirla, hacerla nuestra. Yo no sé si usted hace eso, pero yo lo hago todo el tiempo. Yo recibo esta palabra para mí y la hago mía. Es una promesa que fue dada en las Escrituras y nosotros decimos, la recibo también para mi vida. Yo declaro que la tierra donde yo estoy está a punto de convertirse en tierra de bendición, en tierra donde hay muchos frutos, en tierra donde habrá abundancia, donde habrá multiplicación y donde habrá crecimiento. Y cuando estoy hablando de crecimiento, también estoy hablando de un crecimiento espiritual. No solamente material, también espiritual. Amén. Buen Dios eterno que estás en gloria. Gracias. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has hablado hoy. Yo quiero hacer el llamado.